La ideología del pactismo social, Horace Bjorkman, asesor del Sindicato Noruego de Empleados Municipales y coordinador de la campaña por el estado de bienestar en Noruega. En relación al diálogo social, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos hoy día es que un instrumento práctico o táctico, como fue en su momento el diálogo social, tras la Segunda Guerra Mundial, se haya convertido en ideología, en pactismo social. Muchos piensan que el diálogo social es algo que por sí mismo puede dar resultados, pero esto nunca ha sido así. Ha sido y sigue siendo una cuestión de correlación de fuerzas entre el capital y sindicatos. Si los sindicatos son fuertes, podrán alcanzar algo a través del diálogo social u otros medios, pero si no existe tal fuerza, resulta imposible. Es imprescindible, por tanto, introducir en el debate la cuestión del poder y la correlación de fuerzas, que es precisamente lo que en referencia al diálogo social ha cambiado sustancialmente tras la Segunda Guerra Mundial. El origen del diálogo social está estrechamente vinculado a la situación europea tras la Revolución Rusa, al periodo posterior a la depresión de los años 30 y la trascendencia que tuvo la lucha de clases en el desarrollo de esos acontecimientos históricos, y únicamente se puede entender en relación a ellos. En este contexto, aunque se nos intente convencer de que lo que nosotros conocemos como modelo social europeo o estado de bienestar ha sido fruto del diálogo social, la verdad es que no ha sido más que un resultado de esta confrontación histórica. Precisamente la implantación y el desarrollo de este modelo social en los diferentes países se ha dado en relación a la realidad y a los acontecimientos históricos particulares de cada país, siendo quizá el modelo nórdico el que más ha evolucionado. En el desarrollo de esta ideología ha jugado un papel importante el gran progreso sin precedentes en la historia de la humanidad que el estado de bienestar supuso en las condiciones de vida y trabajo. Un enorme avance en la sanidad pública, en la esperanza de vida, en el sistema de seguridad social, etc. La mezcla de causas y efectos sobre estos importantes logros hizo que la gente, el movimiento obrero, los sindicatos, pensaran que fue el diálogo o pacto social el que posibilitó tal progreso, olvidando que fue precisamente la enorme fuerza de la movilización social y sindical la que forzó el cambio. Quizá el elemento más importante de la ideología del pactismo social sea precisamente toda esa mezcla y confusión de causas y efectos. Nosotros debemos darnos cuenta que se trata de una cuestión de clase, de poder. Cuando se habla de estado de bienestar, se habla de poder, de cómo se distribuyen los recursos en una sociedad. Y el estado de bienestar distribuyó los recursos de manera diferente a lo que lo hubiera hecho el mercado. Se opuso a las fuerzas del mercado. Eso es precisamente lo que debemos aprender para no repetir los errores y avanzar socialmente. Debemos controlar democráticamente las fuerzas del mercado, las fuerzas de la economía. Probablemente nuestro principal reto sea cómo alcanzar este poder social. Para ello es importante movilizar a la gente, radicalizar los movimientos sociales y obreros, pero a largo plazo es fundamental hacerse con el control y la propiedad del capital, de los recursos que existen en la sociedad. En este control y propiedad del capital se basa el verdadero poder social, y esto únicamente se puede lograr a través de la lucha social. No existe otro modo para alcanzar una correlación de fuerzas que permita un diálogo social con posibilidades de obtener avances. Muchos sindicatos viajan por el mundo intentando convencer a sindicalistas de otros países de las bondades del diálogo social como instrumento para la creación del estado de bienestar. Pero se trata de un razonamiento completamente falso. La razón del éxito del modelo social europeo, o la razón por la que alcanzó el pacto social en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, son las duras y largas luchas sociales y la confrontación de poderes que se prolongó desde finales del siglo XIX. A menudo se tiene la imagen de que en los países nórdicos de gran desarrollo social se ha dado una convivencia pacífica con el capitalismo,
Pero eso nada tiene que ver con la realidad. Fueron las grandes movilizaciones y luchas sociales de los años 20 y 30, en las que muchísimas personas perdieron sus vidas, las grandes huelgas generales convocadas en todos los países nórdicos, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, los que propiciaron el pacto social y el desarrollo social. La época posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el periodo en el que se pudieron recoger los frutos de lo que se había sembrado con anterioridad. Únicamente fue la época de la cosecha. Se puede decir que la economía fue sacada del mercado y sometida al control democrático. El periodo más álgido del estado de bienestar en los países nórdicos, en los años 70, fue resultado del control gubernamental sobre gran parte de la economía. Es decir, que se trató de una cuestión de poder y correlación de fuerzas entre capital y sociedad que articuló las claves principales que hicieron posible el estado de bienestar. Estas claves se pueden resumir en tres. En primer lugar, el Estado social, es decir, la articulación e introducción de la legislación laboral y social que surgió de la necesidad de proteger a los trabajadores frente a la opresión y explotación de principios del siglo XX. Legislación que, más que velar por los intereses de la clase trabajadora, intentaba proteger el propio sistema y garantizar la fuerza de trabajo para los años venideros. En segundo lugar, la lucha social. Se trata de la confrontación y lucha de clases llevada a cabo por los sindicatos y que posibilitó un cambio en la correlación de fuerzas y el desarrollo del Estado social básico a niveles superiores de protección social, niveles que alcanzaron los países nórdicos. Y en tercer lugar, la referencia del socialismo y la Unión Soviética. Muy estrechamente relacionado con la lucha social, la Revolución Rusa, la referencia del socialismo y el modelo soviético desempeñaron un papel muy importante, particularmente en Europa, pero también en todo el mundo. Los capitalistas europeos se sintieron amenazados por lo que sucedía en el este de Europa. Sintieron miedo, y ese temor al socialismo ejerció un fuerte poder de disciplina sobre los capitalistas y los empresarios a lo largo de todos los años 30 y en todo el periodo posterior a la posguerra. No es por tanto el diálogo social o el sentarse con los empresarios para convencerles de lo que es bueno o malo para ellos o para los trabajadores lo que posibilita la alternativa, sino que se trata de una cuestión de poder y correlación de fuerzas. Fue el miedo a la alternativa que representaban las fuerzas sociales y obreras y el peligro de perder su posesión lo que hizo ceder al capital ante muchas de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Sobre estas bases se estableció el diálogo y pacto social. Fue un compromiso entre dos fuerzas sociales muy sólidas, trabajo y capital, que durante un largo periodo trataron de doblegar a la otra parte, pero no lograron mover claramente sus posiciones. No se trata pues de una concesión del capital, que trató continuamente de quebrar la unidad de los trabajadores y lograr acuerdos individuales, sino que el movimiento obrero fue cobrando fuerza y reforzando sus posiciones hasta representar una amenaza real para los capitalistas, obligándoles a tener que aceptar el movimiento obrero y la representatividad sindical. Si el movimiento obrero no hubiera sido fuerte, nunca hubiera logrado ningún compromiso. El capital no se hubiera comprometido con una fuerza social a la que pudiera derrotar. Buscó el pacto solamente porque la alternativa que representaba el movimiento social y sindical suponía un escenario peor para ellos. Así que el diálogo social o las cooperaciones tripartitas resultantes fueron fruto de un cambio real en las relaciones de poder.